Estimados colegas, vamos ahora con el tema número 2 de gastroenterología, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Como su nombre lo menciona, es una enfermedad inflamatoria intestinal que tiene muchos bracitos, podríamos así llamar, muchas patologías que te pueden producir esto, una intoxicación alimenticia, medicamentos, etc. Pero esas son transitorias. Lo que tenemos que enfocar nosotros en enfermedad inflamatoria intestinal es a dos patologías muy importantes, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Es un grupo de patologías, como ya hemos mencionado, y ahí vemos en la diapositiva, que causa inflamación del tubo digestivo, pero nosotros vamos a estudiar en sí estas dos patologías muy importantes, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ¿Qué tenemos nosotros que acordarnos? ¿Qué tenemos que recordar cuando estamos estudiando las enfermedades inflamatorias intestinales? Lo más importante, la etiología. ¿Cuál será la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal? Y la respuesta, de lejos, es desconocida. No se sabe un causante, en realidad, específico de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí hay muchos factores relacionados, por ejemplo, las infecciones. Se cree que muchas de las infecciones causan que el sistema inmunológico no solamente ataque a las bacterias malas, también va a atacar a las buenas y produce un proceso inflamatorio a nivel del tubo digestivo. También, pues, otras patologías relacionadas son factores genéticos. Se cree que tiene también una predisposición genética a la enfermedad inflamatoria intestinal, una reacción inflamatoria o inmunológica anormal contra las mismas células del tubo digestivo, y también se ha relacionado la enfermedad inflamatoria intestinal con anticuerpos. Y hay anticuerpos específicos, no patognomónicos, pero específicos y muy sugerentes de cada una de las enfermedades inflamatorias intestinales. Es así que los ASCAs positivos se relacionan con la enfermedad de Crohn y los PANCAs positivos se relacionan con la colitis ulcerosa. Volvamos a mencionar esto. La enfermedad inflamatoria intestinal es la inflamación del tubo digestivo, es una patología inflamatoria del tubo digestivo que comprende muchas patologías, pero las más importantes para el estudio son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Ya? Recordemos que estas dos patologías tienen una etiología desconocida, pero se relacionan con procesos infecciosos, inflamatorios, procesos inmunológicos que atacan a las células del tubo digestivo, no las reconocen. A-gamma-globulinemia también se ha relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal o el déficit de inmunoglobulina A, y dos anticuerpos muy importantes que son los ASCAs y los PANCAs. Los ASCAs relacionados con la enfermedad de Crohn y los PANCAs relacionados con la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, a diferencia de la enfermedad de Crohn, solamente afecta al colon. Y eso me voy a acordar. Tengo que acordarme detalles de cada una de las patologías. Tengo que saber que la colitis ulcerosa solamente afecta al colon, mientras que la enfermedad de Crohn afecta a cualquier parte del tubo digestivo. La colitis ulcerosa, el tratamiento es curativo, quiere decir que nosotros tratamos, por eso sacamos todo el colon, y la enfermedad de Crohn no, porque se reactiva en cualquier parte del tubo digestivo, entonces las cirugías son restrictivas, solamente al área que está afectando. Hablemos netamente de colitis ulcerosa. Es una enfermedad inflamatoria intestinal. Otro dato importante es que el tabaco actúa como agente protector de la colitis ulcerosa. Eso se desconoce sus factores, pero se ve que los pacientes que fuman tienen menos brotes o menos posibilidades de tener este tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero que el tabaco a la vez empeora la enfermedad de Crohn y pues hace que sus brotes sean mucho más frecuentes. Esta patología, esta enfermedad inflamatoria intestinal, cursa con diarreas mucosanguinolentas, pequeñas cantidades, pero muchas veces. Puede o no puede haber pus en un paciente con colitis ulcerosa, o sea, expulsada por el ano, y también pueden haber otras patologías. Por ejemplo, el paciente solamente puede tener gas y expulsión de moco, ¿no? Que es el esputo rectal. O también solamente puede tener una sensación de evacuación incompleta todo el tiempo, que es el tenesmo rectal. Esos pacientes alivian bastante con la defecación. Una vez que defecan, los síntomas disminuyen mucho. ¿Ya? Complicación de una colitis ulcerosa es el megacolon tóxico. ¿Qué es el megacolon tóxico? Es una dilatación extrema, mayor a 5.5 de diámetro del colon, que pues hay que tratar ese momento con corticoides a dosis bastante altas, inmunosupresores, y si no mejora en 24 horas, se tiene que realizar un tratamiento quirúrgico por el riesgo vital del paciente, realizando una colectomía total, una pancolectomía con ileostomía terminal. Volvamos a repasar. Colitis ulcerosa es una de las enfermedades inflamatorias intestinales, afecta solamente al colon, es protegida por el tabaco, su clínica se presenta más que todo en pacientes jóvenes, ¿no? Pero su clínica va a presentar deposiciones
diarreas mucosanguinolentas con o sin presencia de pus. Puede presentar solamente expulsión de gas con moco, que se llama el esputo rectal, o solamente sensación de evacuación incompleta, que es el tenesmo rectal. Su complicación más frecuente es pues la dilatación del colon, que es el megacolon tóxico, el cual hay que tratar muy agresivamente con corticoides, glucocorticoides endovenosos o con inmunosupresores hasta controlar el cuadro. Si no se controla en 24 horas, se saca el colon para proteger la vida del paciente, realizando una colectomía total con ileostomía terminal. Quiere decir que el ilio se deja bocado hacia afuera, ¿no? Y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn no afecta a todo el intestino, es en parches más que todo. Esta enfermedad de Crohn va a causar también, la localización más frecuente es el ilio. O sea, ya estamos viendo que no se limita al colon, sino también es el intestino delgado. Su localización mucho más frecuente de lejos es el ilio. Va a producir diarreas, pero de grandes volúmenes, y no tienen sangre, porque no produce esas erupciones profundas. La enfermedad de Crohn no tiene diarreas de características sanguinolentas. ¿Ya? Ahora, sí va a presentar el paciente dolor abdominal, fiebre, malestar general, pérdida de peso, etc. Vamos a repasar enfermedad de Crohn para ver las diferencias con la colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn afecta todo el tubo digestivo. Localización más frecuente, la ileal. Sus afecciones son en parches. Produce diarreas bastante, pero sin la presencia de sangre. Ahora, presenta dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso como síntomas, que son bastante inespecíficos, pero que se presentan en la enfermedad de Crohn en sí. Ahora, su presentación de la enfermedad de Crohn es fistulizante, oclusiva o estenosante e inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que estos parches de intestino o de cualquier lugar del tubo digestivo que están siendo afectados pueden tener inflamación. Es la presentación de carácter inflamatoria. Ahí sí se va a presentar el paciente con bastante diarrea, fiebre, malestar general y demás. O puede ser que esas zonas afectadas por la enfermedad de Crohn se estenosen. Entonces van a formar cuadros oclusivos o suboclusivos. O sea, van a formar directamente estreñimientos bastante acentuados en el paciente. O pueden ser de carácter fistulizante. Puede ser que esas zonas del intestino o de cualquier lugar del tubo digestivo hagan fístulas. Y las más frecuentes son entre los mismos lugares del tubo digestivo, o sea, enteroentéricas o intestinales, o con la parte genitourinaria, que son las enterourinarias, ¿no? Vamos viendo. La enfermedad inflamatoria intestinal, refiriéndonos a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa, se ha relacionado con el carcinoma o con el cáncer colorectal. Es por eso, tenemos que acordarnos que un paciente que ha sido diagnosticado con enfermedad inflamatoria intestinal tiene mucho mayor riesgo de tener cáncer colorectal después de 30 años de enfermedad. Y la probabilidad aumenta de 1 a 5 veces mayor que en el resto de la población en general. ¿Cómo nosotros tenemos que ir controlando? Pues si es un paciente que se ha diagnosticado hace 30 años y demás, pues ya tenemos que hacerle las colonoscopías. Pero si es un paciente que, lo diagnosticamos nosotros con enfermedad inflamatoria intestinal, a los 10 años ya tienen que empezar con sus colonoscopías. Entonces, en sí, el cribado del cáncer colorectal se da después de 10 años de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo? Mediante la colonoscopía. Si se diagnostica, ¿qué se hace en el carcinoma colorectal? Pues si es una colitis ulcerosa, se saca todo el intestino. Se hace una panproctocolectomía. Se saca todo el intestino. Y si es solamente, si es una enfermedad de Crohn, que nosotros sabemos que el tratamiento no es curativo, pues se saca el lugar que tenga cáncer. O sea, se hace una hemicolectomía derecha, izquierda o lo que esté afectado. Si es carcinoma colorectal, ya sea que esté afectando al ano o al recto, pues de acuerdo a su estadificación se realiza el tratamiento. En resumen, cirugía, quimioterapia, radioterapia neoadjuvante es el tratamiento del carcinoma colorectal, ¿no? Manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿A qué se refiere esto? Pues otro tipo de molestias que va a causar afuera del tubo digestivo la enfermedad inflamatoria intestinal. Y tenemos que acordarnos de dos características, la que van paralelamente a la enfermedad inflamatoria intestinal, que son muy importantes, ¿ya? Ocurren a cualquier nivel, articular, dermatológico, a nivel de los ojos, a cualquier nivel. Pero la mayor parte de ellos, tenemos que acordarnos, como les dije, dos características: aquellos que tienen un curso paralelo o independiente de la enfermedad y aquellos que son más frecuentes en la colitis ulcerosa o en la enfermedad de Crohn. Es muy complicado, hay tablas muy extensas,
pero lo que yo les recomiendo es que se acuerden aquellas que son netamente características de la colitis ulcerosa, porque el resto, la mayoría de las manifestaciones extraintestinales son parte de la enfermedad de Crohn. Entonces yo me tengo que acordar de cara al examen de las que son mucho más frecuentes en la colitis ulcerosa, y es el pioderma gangrenoso, el colangiocarcinoma y la colangitis esclerosante. ¿Ya? Recordemos, ¿no? Como aquí habíamos marcado, el pioderma gangrenoso, la colangitis esclerosante y el colangiocarcinoma. Esos tres son mucho más frecuentes en la colitis ulcerosa y todo lo demás en la enfermedad de Crohn. Ahora, ¿tienen las que tienen un curso paralelo de la enfermedad o tienen un curso independiente de la enfermedad? Si tienen un curso paralelo de la enfermedad, por ende, ¿cómo las voy a tratar? O sea, si el paciente está en un brote de su enfermedad inflamatoria intestinal, la manifestación extraintestinal también le va a molestar. Entonces, solamente tratando la enfermedad, voy a poder tratar la manifestación extraintestinal. El tratamiento es el mismo que de la enfermedad extraintestinal. ¿Ya? O sea, de la enfermedad inflamatoria intestinal es el mismo que de la enfermedad extraintestinal. Ahora, si el curso es independiente a la enfermedad inflamatoria intestinal, quiere decir que si es una manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero de curso independiente, quiere decir que no siempre pasan los brotes, puede pasar en cualquier momento, su tratamiento es independiente. Hay que tratar esa manifestación extraintestinal independientemente de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? Ahora, las que tienen curso independiente son las que me tengo que acordar más que todo, las más frecuentes que tienen curso independiente, porque todas las demás van a tener un curso paralelo a la enfermedad. Entonces voy a acordar igual del pioderma gangrenoso, ya de la colangitis esclerosante, me voy a acordar de la sacroileitis y de la espondilitis anquilosante. Esas patologías tienen un curso independiente a la enfermedad. Esas patologías las voy a tratar aparte de la enfermedad, tienen un curso independiente. Y el resto de las manifestaciones extraintestinales tienen un curso paralelo en la enfermedad y su tratamiento va a ser el mismo que de la enfermedad inflamatoria intestinal en sí. En resumen, manifestaciones extraintestinales, me tengo que acordar cuáles son más frecuentes en la enfermedad de Crohn y cuáles son más frecuentes en la colitis ulcerosa. En la colitis ulcerosa, pioderma gangrenoso, colangitis esclerosante, colangiocarcinoma. Todas las demás son características o manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Y ya está. ¿Qué más me tengo que acordar? De las manifestaciones extraintestinales, cuáles tienen un curso independiente de la enfermedad y que las tengo que tratar muy aparte. Y esas son el pioderma gangrenoso, la colangitis esclerosante, la sacroileitis, la espondilitis anquilosante. El resto que me presenten en un examen con manifestación extraintestinal tiene un curso paralelo a la enfermedad. ¿Y cuál será su tratamiento? El mismo que de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos. Diagnóstico tiene que ser por criterios, porque no toda persona que venga con una diarrea mucosanguinolenta tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. No, sino que tengo que cumplir criterios. Criterios radiológicos, criterios anatomopatológicos que te muestren las lesiones de esas áreas del tubo digestivo, criterios clínicos que nosotros podamos ver, criterios laboratoriales donde podemos ver los anticuerpos u otras características que nos lleven al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. En resumen, tenemos que cumplir criterios clínicos, anatomopatológicos, radiológicos. Continuando ahora vamos a ver el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Parece complicado, son muchos nombres, son muchas pautas terapéuticas, pero tenemos que saber nosotros enfocar de una forma más estratégica e inteligente y vamos a ver que con un par de cuadros se entiende muy bien el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver primero los fármacos utilizados. Tenemos los aminosalicilatos, vamos a tener los corticoides, vamos a tener los antibióticos, los fármacos biológicos y los inmunomoduladores. Ahora, ¿qué tengo que saber yo de cada uno de estos? Tengo que saber que los salicilatos son fármacos muy utilizados en los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero en la enfermedad netamente de la colitis ulcerosa y no me ayudan en la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Entonces, aminosalicilatos, 5-ACE es el más utilizado, me sirve en la enfermedad de la colitis ulcerosa, pero no en la enfermedad de Crohn, en los brotes. Corticoides, me sirven tanto en los brotes de la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa. Antibióticos se da solamente como forma profiláctica, sobre todo en el megacolon tóxico. Inmunomoduladores, si es que no me funcionan los aminosalicilatos o no me están funcionando los corticoides, puedo utilizar inmunomoduladores. O sea que actúen en tu sistema inmunológico para producir esa menor reacción sobre el tubo digestivo. ¿Cuáles son los más importantes? La ciclosporina A, la azatioprina y el metotrexate. ¿Qué tengo que saber de todos estos? Que la azatioprina me sirve a la vez de tratar estos brotes. También me puede servir como tratamiento de mantenimiento
en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ahora, ¿qué tengo que saber de la ciclosporina A? Que la ciclosporina A es un fármaco inmunomodulador que me sirve como tratamiento de los brotes, sobre todo en un brote refractario en la colitis ulcerosa. Ciclosporina empieza con C, colitis ulcerosa con C, yo me acuerdo así. Colitis ulcerosa, ciclosporina A. Enfermedad de Crohn. ¿Qué voy a utilizar en la enfermedad de Crohn si es refractario? No me funcionan los corticoides, pues puedo utilizar un inmunomodulador que es el metotrexato. Si no me funcionan los corticoides, no me ha funcionado el ASA, no me ha funcionado el inmunomodulador, ¿a qué fármacos puedo recurrir? A los fármacos biológicos, sobre todo el adalimumab y el infliximab. Vamos viendo. Brotes, colitis ulcerosa. ¿Qué voy a hacer en un brote de colitis ulcerosa? ¿Cuál es el primer fármaco que yo les había mencionado? 5-ASA por vía oral, aminosalicilatos, o por vía tópica, se puede dar por enema, si es que es el colon proximal que está afecto, ¿no? Diré el colon en este caso, pues el recto, el colon descendente. Si es que no me responde a la 5-ASA, ¿qué puedo utilizar? La misma 5-ASA, pero le voy a dar corticoides orales. No me está respondiendo al 5-ASA y no me está respondiendo a los corticoides orales, ¿qué puedo hacer? Pues voy a aumentar a la dosis máxima por vía oral el corticoide oral. Sigo con 5-ASA y voy a dar corticoides orales, pero a dosis máximas. No me responde, ni a dosis altas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir a la parte endovenosa. Glucocorticoides de forma endovenosa. Si no responde, entonces es un cortico refractario. No está respondiendo a los corticoides. ¿Qué tengo que hacer? Hacer que este paciente pase al siguiente nivel de tratamiento, que es un inmunomodulador. Hemos dicho, la colitis ulcerosa se va a tratar con la ciclosporina A, ¿no? Entonces, no funciona, es un paciente córtico refractario, voy a utilizar ciclosporina A manteniendo el glucocorticoide a la vez. No funciona con este inmunomodulador, voy a ir a tratar con el fármaco biológico, ya sea infliximab o adalimumab. Y si no responde a este fármaco biológico, pues me voy a ir al último escalón, que es sacar todo el colon, que es una panproctocolectomía. Vuelvo a repasar. Colitis ulcerosa, tengo un paciente con brote, utilizo 5-ASA. No me funciona corticoides orales, no funciona corticoide oral a dosis alta, no funciona corticoide endovenoso. Si no funciona, es un córtico refractario. ¿Qué tengo que hacer? Inmunomodulador. Si es colitis ulcerosa, ¿cuál uso? Ciclosporina A. No funciona, un biológico. ¿Cuál? Adalimumab o infliximab. No funciona, cirugía. Eso en resumen, el tratamiento del brote de la colitis ulcerosa. Y en la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn tendré que tratarla de otra forma, muy independiente de ver si es un brote leve, moderado o a qué sector me está afectando. Lo que voy a empezar el tratamiento es con corticoides por vía oral. No me funciona el corticoide, no me tengo que olvidar en esta parte de enfermedad de Crohn que en esta patología no me sirve el 5-ASA, por eso no lo menciono. Directamente corticoides en el tratamiento del brote. No funciona el corticoide oral, subo la dosis máxima, no me funciona, voy a ir al corticoide por vía endovenosa. No funciona, es córtico refractario. Entonces, ¿qué tengo que utilizar en un córtico refractario? Un inmunomodulador. No me funciona el inmunomodulador es el metotrexate. Voy a irme al fármaco biológico. No me funciona ese fármaco biológico, voy a cambiar a otro biológico como una segunda opción. Y si no me funciona, pues voy a sacar el lugar que esté afectado. Porque en la enfermedad de Crohn no se saca todo el colon, sino solamente el área afectada, ya sea una hemicolectomía derecha, izquierda o el sector que esté afectado. En resumen, enfermedad de Crohn, en los brotes, corticoides orales no funcionan, corticoides endovenosos no funciona, inmunomodulador no funciona, biológico no funciona, otro biológico, y si no funciona, cirugía. Tratamiento de mantenimiento, la mayor parte del mantenimiento se va a realizar en estos pacientes con azatioprina, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Si es que no funcionan estos tratamientos, se puede emplear los fármacos alternativos que les había dicho hace un momento, ciclosporina A para la colitis ulcerosa o en la enfermedad de Crohn el metotrexate, y si no nos funcionan se puede recurrir a los fármacos biológicos, ya sea infliximab o adalimumab. El tratamiento quirúrgico, en resumen, se hace de acuerdo a la patología en sí. Si es la colitis ulcerosa, se tiene que sacar todo el colon que esté afecto. Se hace una panproctocolectomía. Se saca todo el colon. Y si es la enfermedad de Crohn la que está produciendo la enfermedad inflamatoria intestinal, solamente el lugar del colon afecto. Hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda, ¿no? Como podemos ver aquí en los
gráficos, ¿no? En la colitis ulcerosa se ha sacado todo el colon y se ha realizado una ileostomía terminal. Y se puede realizar un reservorio porque estos pacientes, después del episodio, si se les ha operado, el tratamiento quirúrgico dentro de la colitis ulcerosa puede ser programado, puede ser de urgencia. Cuando es de urgencia en el momento, ya sea por un megacolon tóxico, no se le deja un reservorio porque está inflamado el intestino. Se hace una ostomía, una ileostomía. Pero si es programada, sí se puede realizar un reservorio. Entonces se opera al paciente, se le saca el colon y la parte terminal del ileum se vuelve como en J, por eso se llama reservorio en J para la continencia. Porque si no se realizaría este reservorio, pues los pacientes comerían e irían al baño, comerían e irían al baño. Pero esta maniobra o tipo de cirugía en J del ileum terminal hace que tengan mayor continencia los pacientes, ¿no? Y en la enfermedad de Crohn, pues solamente serán sectores. Será una hemicolectomía de este sector que está afecto, de este otro sector que está afecto, o solamente de áreas afectas. Tratamiento de la enfermedad perianal. El tratamiento de la enfermedad perianal tiene que ser tópico. Si es una fisura, se va a tratar la fisura. Si es una fístula, se va a dejar la fístula. Hay que hacer énfasis acá y recordar que las fístulas no se cierran en la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque pueden ser abscesos internos que estén drenando. Entonces, más bien se dejan esos drenajitos para que no se cierre esa fístula y continúe el drenaje de los mismos. Y obviamente, absceso encontrado tiene que ser absceso drenado. Con eso hemos terminado el segundo tema, que es un tema bastante importante, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Espero que haya sido de su agrado y de entendimiento. Recordemos los aspectos más importantes, las diferencias más importantes entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. Nos vemos en un siguiente tema.